Vamos a dar inicio. Buenas tardes, bienvenidos a otro webinar de ADN. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta ocasión tenemos la participación del maestro Eduardo Joel Ibarra Acosta con el tema Derechos Humanos en la Comunidad CESBA. Para el mejor desarrollo de esta actividad, solicitamos mantener sus micrófonos cerrados y sus cámaras abiertas. Para realizar preguntas y comentarios, les invitamos a utilizar el chat de esta plataforma. Estos serán leídos y contestados al finalizar nuestra conferencia. Solicitamos que toda intervención se realice con el respeto que caracteriza a nuestra comunidad. Uno de los objetivos de CESBA es generar condiciones de inclusión, respeto y apego a los derechos de todos los seres humanos. Es interés de la Dirección General y de la Rectoría brindar a nosotros los docentes los conocimientos necesarios para orientar nuestras conductas en el aula y que éstas, además de ser ejemplo para el alumnado, se apeguen a los principios que nos permitan desempeñar nuestro trabajo de forma adecuada y conveniente para todos, alumnos, docentes, administrativos y sociedad en general. Eduardo Joel Ibarra Acosta es maestro en fiscal, cuenta con una especialidad en dirección de negocios, es licenciado en Derecho y también en Contaduría Pública. A la fecha se desempeña como jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. También se ha desempeñado como subdelegado en Querétaro de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, director general adjunto de Enlace y Regulación, director de área y asesor jurídico en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Maestro Joel, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Muy amable. Muchas gracias por la introducción y la presentación. Pues les quiero saludar en esta tarde. Estoy muy agradecido de que me hayan permitido compartir con ustedes este webinar. Y pues antes que nada quiero agradecer a la institución, al CESBA, por permitirme participar. Para mí es un honor y un privilegio el poder compartir y debatir con ustedes este seminario a través de Internet. Y desde luego, pues también agradecer a la Rectoría y a la Dirección General por permitirme participar. Quiero comentarles que pues este webinar está dirigido a ustedes, a los compañeros, a ti que eres docente, a ti que eres administrativo dentro de nuestra institución. Este webinar precisamente está dirigido a ti para que podamos entablar pues algunas cuestiones relacionadas con temas de derechos humanos y que podamos aprovecharlas, podamos aprender qué son, cómo podemos nosotros participarlos de nuestra vida cotidiana en el desarrollo de nuestras actividades dentro de CESBA. Y vamos a aprender también algunas cuestiones relacionadas con lo que podemos hacer para poder, pues de alguna manera, lograr que se respeten estos derechos de todas las personas que forman parte de la comunidad, incluyendo, por supuesto, a nuestros alumnos, incluyendo a nuestros compañeros, incluyendo a las personas con las que convivimos y realizamos nuestras actividades cotidianas. Les quiero comentar, antes de comenzar, pues ya en forma con el desarrollo de la presentación, que este webinar está diseñado para que nosotros lo hagamos con un lenguaje sencillo, con un lenguaje que permita ser comprensible, alejándonos de tecnicismos que a lo mejor pues, para los abogados o los que están en el medio de los derechos humanos, pues pueden ser muy comunes, digamos. Sin embargo, no es el propósito de este seminario. El propósito es que podamos entablar una comunicación muy sencilla y que podamos aprender algunas cuestiones que son importantes, sobre todo porque pues, es un tema de gran relevancia, como bien lo mencionó Vicente hace un momento, para nuestro rector y para nuestra directora general, desde luego para la institución, y que nosotros... Muy bien. Les comentaba, vamos a tener 3 bloques en los cuales vamos a desarrollar nuestra presentación. Lamento esta circunstancia técnica, ojalá que no nos suceda nuevamente. Básicamente en el primer bloque vamos a hablar acerca de algunos conceptos básicos para podernos familiarizar con con estos aspectos de los derechos humanos. Después vamos a hablar acerca de qué pasa con el tema de la violación a los derechos humanos, quiénes son los que pueden generar esta vulneración a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Y en un tercer bloque vamos a hablar acerca de qué podemos hacer nosotros como parte de esta comunidad para lograr que se puedan entablar ambientes sanos.
ambientes libres de violencia, ambientes libres de situaciones en las que pues podamos tener algún tipo de riesgo. Bueno, vamos a platicar un poco acerca de qué podemos hacer como comunidad para poder lograr esto. En primer lugar, me gustaría empezar con este primer bloque, que son los conceptos básicos de los derechos humanos, donde me gustaría decirles que pues estos conceptos como tal de derechos humanos no es algo ajeno a nosotros, es algo que nosotros vamos a estar conviviendo con ello de manera cotidiana. Todos los días tenemos una correlación con estos derechos humanos. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando nosotros eh, vamos a nuestro trabajo, estamos ejerciendo un derecho humano, que es la libertad de tránsito, por ejemplo. Cuando nosotros abrimos la llave del agua para nuestras necesidades cotidianas, pues también estamos accediendo a un derecho humano, que es el derecho de acceso al agua. Igualmente, cuando nuestros alumnos, por ejemplo, acuden a nuestra institución, pues están ejerciendo un derecho humano, que es el derecho a la educación. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, en realidad es un tema muy cotidiano, con el cual nosotros estamos muy relacionados, estamos sumamente, pues digámoslo así, vinculados con él, y no es algo que es ajeno para ninguno de nosotros que estamos ahorita en este webinar. Yo les diría que, bueno, pues hay definiciones que podemos encontrar en las diferentes bibliografías. Sin embargo, bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es una autoridad en esta materia, pues nos aporta una definición que es muy sencilla. Nos dice, los derechos humanos son aquellos que son inherentes a las personas, son inherentes a los seres humanos, simplemente por el hecho de ser. Si tú eres un ser humano, entonces tienes acceso, tienes derecho a estos derechos humanos. Y entonces, pues no hay una distinción entre lo que es, por ejemplo, el origen nacional, étnico, religioso, la lengua o cualquier otro, ya que todos tenemos acceso a esos derechos humanos. Sin embargo, es importante mencionar que como tal, los derechos humanos los vamos a encontrar pues, en diferentes fuentes o los vamos a encontrar en diferentes lugares donde nosotros podemos tener la certeza de saber cuáles son esos derechos. Porque hablamos de ellos, oímos sobre ellos de manera cotidiana, pero aquí lo importante sería saber cómo puedo saber yo cuáles son los derechos humanos a los que tengo acceso o cuáles son los derechos humanos que tiene acceso una persona. Bueno, en nuestro sistema jurídico tendríamos que considerar los tratados internacionales, por ejemplo, esos acuerdos entre las naciones con los cuales se reconocen estos derechos. Por otro lado, vamos a encontrarlos dentro de los artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, vamos a encontrar, por ejemplo, el acceso al agua que les decía hace un momento en el artículo cuarto constitucional, la igualdad entre el hombre y la mujer en el artículo cuarto constitucional también, el derecho, por ejemplo, a la no discriminación, lo vamos a encontrar en el artículo primero de nuestra Constitución. Los vamos a encontrar inmersos en diferentes artículos que están en nuestra Constitución Política. Del mismo modo, vamos a encontrar que en las diferentes leyes que integran nuestro sistema jurídico se van a instrumentar esos derechos, se van a desarrollar la forma en cómo vamos a poder nosotros, pues digámoslo así, gozar de esos derechos. Y por ejemplo, vamos a suponer que lo que yo quiero es tener acceso a la información. Yo quiero conocer información del gobierno. Entonces, lo vamos a encontrar en el artículo sexto constitucional como un derecho humano, pero lo vamos a encontrar también en una ley general, que es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Si yo quiero conocer, por ejemplo, cómo se instrumenta el derecho a la educación, que está contemplado en el artículo tercero constitucional, pues lo voy a encontrar instrumentado, lo voy a encontrar desarrollado en la Ley General de Educación. Y esto nos va a permitir que nosotros sepamos cuáles son los alcances de esos derechos humanos de los que hablamos. Por otro lado, aquí en el cuadrito morado que pueden ver al final, hago pues digámoslo así, precisión en cuanto al Poder Judicial de la Federación, que tiene pues diferentes facultades para poder interpretar las normas. Hace una interpretación de las normas de algo que ustedes seguramente han escuchado hablar, que es las jurisprudencias. Ellos emiten jurisprudencias a través de la interpretación de las normas. Y bueno, el artículo 217 de la Ley de Amparo, pues nos habla acerca de estas
jurisprudencias que tienen una aplicación y que en algunos casos, en muchos de ellos, son obligatorias. Entonces, también esto nos permite a nosotros conocer respecto de los derechos humanos, cómo los interpreta el Poder Judicial de la Federación, y en algunos casos esa interpretación pues se vuelve obligatoria. Entonces, derechos humanos los vemos de manera cotidiana, los vamos a encontrar de manera constante en nuestro día a día, los vamos a poder ver que están reconocidos en diferentes instrumentos, como pueden ser instrumentos internacionales, en nuestra Constitución, en las leyes y también la interpretación que el Poder Judicial de la Federación hace de ellos. Vamos a hablar rápidamente de sus características para poder entender de qué tratan estos derechos humanos. Primeramente, una de las características es que son inalienables, o sea, no pueden limitarse, no pueden de alguna manera restringirse, si no es a través de los aspectos que establece la ley. Una persona, por ejemplo, no se le puede restringir su libertad a menos que cometa algún delito, que es, eh, por decir un ejemplo, la forma en la que se le podría privar de su libertad y pues introducirlo a un centro de reinserción social, por ejemplo, ¿no? Al famoso cerezo. Sin embargo, estos derechos humanos son inalienables. Por sí mismo el Estado no podría de manera caprichosa decirle, vamos a privar de la libertad, porque entonces estaría vulnerando un derecho humano. Son iguales y no discriminatorios. ¿Esto qué significa? Básicamente que pues los derechos humanos van a ser para todas las personas. No importa, como les dije hace un momento, tu religión, no importa tu origen étnico, no importan estas situaciones que de alguna manera pues pudieran generar una sectorización, sino más bien son de manera general y no son discriminatorios. El tercer aspecto que hay que considerar, incluyen derechos, pero también incluyen obligaciones. Aquí es donde debemos de poner importante atención en relación a estos aspectos, porque por una parte se habla acerca de derechos. Tenemos el derecho, como yo les decía hace un momento, de libertad de expresión, libertad religiosa, una serie de beneficios que nos reconoce la Constitución, que nos reconocen los tratados internacionales, pero de ahí también se derivan algunas obligaciones, que es, por ejemplo, del Estado. El Estado tendrá la obligación de respetar esos derechos humanos. No solamente de respetarlos, sino también de promoverlos, de protegerlos, de buscar las mejores medidas para que esos derechos humanos incluso puedan ser progresivos, que cada vez puedan considerarse más protectores hacia las personas. Y esto lo vimos, pues de alguna manera materializado a partir del año 2011. Fíjense, cuando sucedió la reforma constitucional, en la que se establecieron los derechos humanos como parte de una transformación del Estado mexicano y del sistema jurídico mexicano, avanzando hacia una novedosa forma de protección de los derechos de las personas. Eh, Aquí hablamos acerca de algunos principios, ya que comentamos rápidamente sus características, vamos a hablar de sus principios, que son vastos en cuanto a información, son sumamente amplios, sin embargo, trataré de ser muy puntual para poder pasar esta parte conceptual. Es la universalidad, que significa que es para todas las personas. Interdependencia significa que todos los derechos humanos están correlacionados unos con otros. Eh, yo les decía hace un momento, por ejemplo, el derecho de acceso a la información pues, está relacionada o relacionado con el derecho de petición que nos establece el artículo 8º constitucional. Yo tengo el derecho de pedir al Estado algo, pero también el artículo 6º que nos habla acerca del derecho de acceso a la información, están correlacionados los dos, entonces son interdependientes, están vinculados este acceso a los derechos humanos de esta manera. Son indivisibles. ¿Por qué? Porque nos dice que deben de disfrutarse de manera plena. Yo no podría decir, oye, pues, ¿sabes qué, Joel? En la Constitución dice que solamente vas a tener acceso al 50% de libertad. Pues no, o sea, es la libertad de una manera plena. No pueden estar divididos, no pueden estar seccionados, deben de gozarse de manera plena. Y desde luego, pues son interdependientes e indivisibles como una característica conjunta. Deben de correlacionarse entre sí y disfrutarse de manera plena. Y finalmente, les decía yo, los principios
uno de los más importantes es este principio de progresividad. Los derechos humanos deben de ir abarcando cada vez más terreno, deben de ir abarcando más protección. Las autoridades, el Estado, debe ser todavía más protector en cuanto a los derechos humanos de las personas. Eso significa la situación de progresividad. Bien, este es el marco conceptual. Les decía yo, básicamente la intención de esto es como poder centrarnos en qué son, de dónde surgen, cuáles son sus características y pues, para qué nos van a servir. Porque justo en este segundo punto que vamos a analizar, vamos a hablar acerca de lo que sucede con la violación de los derechos humanos. Si bien es cierto, nosotros tenemos una serie de derechos establecidos en la Constitución, están establecidos también en los tratados internacionales, en las leyes que los instrumentan, de las cuales ya les hablé muy someramente, muy rápidamente. Puede darse el caso de que se dé una violación a estos derechos humanos. Seguramente ustedes en muchas noticias, en muchos temas, incluso prácticas familiares, habrán comentado respecto de algún caso de esta naturaleza. Por ejemplo, en el caso de la violación de derechos humanos porque a una persona la privan ilegalmente de su libertad, ¿no? Está privado de su libertad y entonces no se respetaron sus derechos humanos y eso dio lugar a que promoviera un juicio de amparo. Y entonces a través del amparo logró que lo reincorporaran a su libertad. Hablamos violación de derechos humanos en muchos contextos. Por ahí yo les podría decir, como algunos ejemplos en esta materia, hemos visto personas que han promovido juicios de amparo porque hay una violación a su derecho humano de acceso a un medio ambiente saludable, a un medio ambiente sano. Esto representa que una comunidad interpone un juicio de amparo en contra de, pues a lo mejor, una actuación por parte de una autoridad en la que están vertiendo aguas negras, ¿no? Y esas aguas negras pasan por su comunidad y los afectan en su desarrollo cotidiano. Y entonces promueven un amparo y logran a través del juicio de amparo detener este acto que afecta a la naturaleza, este acto que afecta a el desarrollo de pues la ecología, ¿no? El ecosistema se va a afectar. Entonces, vemos que pues esta violación a derechos humanos desde luego se puede presentar en muchos ámbitos. Y estamos muy acostumbrados, sobre todo los abogados, a ver esta violación de derechos humanos traducida desde la perspectiva de autoridad, gobernado, ¿sí? Autoridad y la persona. Y está esa relación entre ellos dos. Sin embargo, déjenme comentarles, esto lo vamos a ver un poco más a detalle, la situación de violación a derechos humanos o afectación a los derechos humanos no solamente se puede presentar a través de actos de autoridad. Ahorita vamos a ver algunos precedentes, algunos antecedentes en donde ya la propia Suprema Corte de Justicia ha reconocido que ha habido violaciones de derechos humanos a partir de actos de particulares. Y lo vamos a comentar en unos momentos. Al caso en particular, yo les decía, bueno, hay muchos ejemplos en los cuales podemos nosotros abordar esta situación de violación de derechos humanos. Desde luego el tema que el día de hoy nos ocupa, que es todavía pues más en específico, y yo lo quisiera comentar en particular a través de un ejemplo, es un caso en el entorno educativo. Fíjense que les quiero compartir que hay una sentencia por ahí que se estableció en un amparo directo que conoció la Suprema Corte de la Nación. Es un amparo directo para los que gusten tomar nota. Es un amparo directo 35 diagonal 2014. Resolvió la Suprema Corte de Justicia a través de una sentencia el 15 de mayo del año 2015. Esta sentencia habla de un caso muy en particular. Fíjense, tenemos a una mamá que va y promueve una demanda por daño moral. ¿Debido a qué? Debido a que su hijo padece trastorno de déficit de atención y entonces en la escuela le hacen bullying, ¿sí?
En la escuela le hacen bullying a este niño porque pues, tiene un trastorno de déficit de atención y entonces las personas, compañeros, incluso una maestra de español, pues lo empiezan a molestar, le empiezan a generar una serie de situaciones humillantes, una serie de situaciones de burla, de este tipo de cuestiones inherentes a afectar pues su autopercepción, ¿no? Como persona. ¿Cómo se da cuenta la mamá? Pues básicamente la mamá se da cuenta porque el niño ya no quiere ir a la escuela, está bajando de calificaciones, tiene una serie de situaciones por ahí que pues denotan esta problemática. La mamá se acerca con la institución y se acerca también pues a hablar con la maestra y les dice, oigan, pues ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué a mi hijo le está sucediendo todo esto? Hace de conocimiento de la escuela y de la profesora que no está de acuerdo con estas circunstancias y se da cuenta pues de que hay una afectación al menor. Ella como su representante va y promueve una demanda civil en la cual le dice a la escuela, oye, escuela, ¿sabes qué? Estás afectando a mi hijo por una situación de negligencia, porque yo ya te hice de conocimiento esta situación y tú no estás haciendo nada. Y la maestra, bueno, total, que el proceso se desarrolla en primera y segunda instancia, le niegan el derecho, porque ella lo que quería era pues que se reconociera que había un daño moral y que además se le tendría que pagar una indemnización por todas las situaciones que se ocasionaron con motivo de esa actuación indebida. ¿Qué se le tendría que cubrir? Pues, por ejemplo, los pagos de psicólogo, los pagos de terapias, los pagos diferentes pues, situaciones que se tuvieron que cubrir por parte de la familia para poder manejar la situación del menor. Ciertamente, pues, la señora pierde el juicio en primera instancia, en segunda instancia, se va a un amparo directo. Este amparo directo, como se trata de un tema de bullying, básicamente, y en ese momento le estoy hablando del 2015, un tema novedoso. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo atrae. Dice, vamos a resolver en relación a esta circunstancia. Lo atrae. ¿Por qué la señora pierde en estas dos etapas el juicio en primera instancia y en segunda instancia? Porque le dicen, no acreditas que se haya dado esta actuación de bullying. Entonces no lo estás acreditando y por tanto no está aprobado y no tienes derecho a que se te pague la indemnización. Finalmente, llega el caso a la corte resuelve favorablemente al menor y a la señora, aduciendo que pues hay una situación de afectación al menor con motivo de la actuación en el salón de clase. ¿Sí? Le dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que se logró acreditar a través de periciales en materia de psicología que este menor sufrió pues una humillación, sufrió una serie de situaciones que trastocaron son personal y entonces pues esto da derecho a la reparación del daño que se le está ocasionando. En este caso, pues la Corte determinó de manera conjunta una sentencia para la maestra y para la institución por un monto de 500,000 pesos. Eso fue lo que consideró para poder resarcir del daño a esta persona. Desde luego, pues estamos hablando específicamente de un jovencito, de un niño que padece de un trastorno de déficit de atención, el cual pues se vuelve una persona vulnerable para poder, eh, para que lleven a cabo con él situaciones de hostigamiento escolar. Y entonces, pues esto se dio de manera recurrente y fue que pues se llegó hasta la Suprema Corte este asunto. Si ustedes me lo permiten y desde luego para quien esté interesado, con todo gusto les puedo compartir la sentencia en la cual ustedes van a poder ver todo el proceso de cómo se desarrolló el criterio por parte de la Corte. Si ustedes buscan los criterios que se han emitido, les decía yo al principio, de este tipo de casos, van a encontrar este antecedente o este precedente, pues es del año 2015 y pues de aquí se desprendieron una gran cantidad de criterios. Deben ser como unos 30 criterios más o menos los que se establecieron en cuanto a
qué es el bullying desde la perspectiva jurídica, cuáles son los alcances que tiene esto, cuáles son las responsabilidades de las instituciones educativas en cuanto al cuidar, o al deber de cuidado más bien, hacia un menor, etcétera, etcétera. Todo esto lo van a poder encontrar. Y desde luego también les voy a compartir, si ustedes me lo permiten, un documento que emite la Suprema Corte de una narrativa muy sencillita de 3 páginas, en la cual ustedes van a poder ver de qué trató este caso, más o menos yo se los acabo de resumir, y pues cómo es que este caso fue tan importante que trascendió hacia la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues aquí nosotros, en este ejemplo que les acabo de comentar, encontramos una situación en la que se da una violación a los derechos humanos de esta persona, de este jovencito, de este niño, en el sentido de que pues se le está dando un trato humillante, indebido, por supuesto, y esto genera pues una afectación en su esfera jurídica. Desde luego él como menor pues no tiene la posibilidad de defenderse por sí mismo ante los tribunales. Precisamente por eso su representante legal, que en este caso pues es su mamá, fue quien entabló esta demanda, logrando obtener una sentencia favorable, resarciéndola del daño que había sufrido el menor. Eh, Como podrán darse cuenta, pues es un tema súper delicado, es un tema muy, muy delicado en cuanto a la situación en la que nos podemos encontrar al tratarse de un caso, por ejemplo en este, donde hay un menor de edad, donde convergen varias situaciones que posiblemente se pudieron haber, eh, digámoslo así, manejado de una forma mucho más proactiva, de una manera mucho mejor. Desde luego, pues hubiera tenido un resultado diferente. ¿Cuáles son los aspectos que pudieron haberse tomado en cuenta? Bueno, en primer lugar, la conducta de la maestra. La maestra es partícipe de esta situación de burla, de humillación, de maltrato. Ya de entrada, ahí estamos en una situación muy grave. Pero por otro lado, también la percepción que seguramente ustedes tendrán es, bueno, y los compañeritos, ¿no? O sea, son menores de edad también, pero ¿quién asume la responsabilidad sobre ellos, no? Esta situación, pues al ser menores de edad, la institución tiene una gran responsabilidad sobre ello. ¿Por qué? Porque la institución debe cuidar que exista un ambiente adecuado para el desarrollo de la actividad educativa que se realiza. Entonces, es importante que veamos todos estos aspectos que en su momento pues, se dejaron de tomar en cuenta. ¿Por qué es importante? Pues porque precisamente podemos mitigar riesgos. Eh, ¿Cuál es la situación? Aquí vemos que convergen muchas circunstancias. Hay, por una parte, acción de parte de la maestra, ¿no? En este caso, hay acción por parte de los compañeros y hay omisión por parte de la propia institución, porque en realidad, pues, de acuerdo al menos a lo que podemos ver en el expediente, no se hizo un esfuerzo por parte de la institución para poder mitigar estas circunstancias que generaron pues, la afectación. ¿Qué creen? Aquí, en CESBA, nosotros estamos buscando precisamente que podamos llevar una estrategia para que las cosas fluyan de manera adecuada, para que nosotros como equipo, como institución, docentes, alumnos, personal administrativo, directivos, todos los que tenemos ADN CESBA, podamos participar y evitar este tipo de circunstancias. Porque si se dan en el ejemplo que les acabo de comentar, todos perdemos, todos perdemos. ¿Por qué? Porque hay un alumno que está afectado, hay un docente que pues patrimonialmente incluso también se ve afectado, hay una institución que se ve afectada, todos perdemos. Sin embargo, si hacemos una labor conjunta de equipo, como institución, profesores, administrativos y demás compañeros que formamos parte de la institución, pues podemos lograr cosas positivas, prevenir y corregir las situaciones que en su momento pues, puedan estar generando este tipo de riesgos. Esto me permite pasar a la siguiente etapa de la exposición, que vamos a hablar acerca de CESBA y los derechos humanos. Yo les decía hace un momento, en el ejemplo que les acabo de compartir, que hay una serie de situaciones de riesgo. Nosotros las vamos a ver desde diferentes
perspectivas, perdón. Hay riesgo para el alumno, hay riesgos para el docente, hay riesgos para la institución. Cuando se suscitan estas circunstancias donde hay una violación de derechos humanos, donde se trastocan estos derechos humanos de las personas, vemos que hay una situación de riesgo para todos. Como yo les comentaba hace un momento, el alumno, ¿cómo puede verse afectado? Pues desde luego se ve afectado en su persona, en su autopercepción de sí mismo, puede verse afectado porque a lo mejor ya no quiere acudir a la institución, ya no quiere estudiar, ya no se siente cómodo con el desarrollo de las actividades que se realizan en su salón de clase. El docente, ¿qué riesgos puede tener? Pues desde luego puede tener una serie de riesgos como el que acabamos de ver, en el sentido de, pues si es una conducta activa en el cual él participa de estas actividades que pueden motivar o pueden generar afectaciones a los derechos de los alumnos, pues esto le puede generar una afectación también a él desde una perspectiva como la que acabamos de comentar. Pero también puede ser el caso de que se dé cuenta de que existe este entorno que no es el más adecuado y entonces simplemente voltear la mirada para otro lado, ¿no? Y dejar que las cosas sigan pasando y yo no supe. Oiga, pero usted está al frente del grupo, está el cuidado, la atención, pues desde luego es algo que no debe de dejar de importarnos, ¿no? Y la institución, pues desde luego, de riesgo. Desde una perspectiva patrimonial, puede, puede ser un riesgo el que puede correr la institución, pero también, pues, en el prestigio, yo creo que gran parte de nuestro, podríamos decirlo así, de nuestras credenciales frente a las demás instituciones educativas, es que CESBA es una institución de excelencia, en donde no solamente se forma profesionales, maestros, eh, licenciados o egresados de preparatoria de excelencia académica, sino también, pues, gran parte del esfuerzo que se realiza cotidianamente en las aulas es para transmitir valores, para poder transmitir los valores institucionales que nosotros, pues, vivimos y convivimos con ellos. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis en este punto y decirles que yo en lo particular empecé a impartir clases hace aproximadamente 13 años. Yo tengo la fortuna de que la primera clase que yo di fue en el Centro de Estudios Superiores del Bajío. La primera clase que yo di fue garantías individuales, por cierto. Y pues la verdad es que para mí, este transcurso de todos estos años en los que me han permitido compartir mi, mi mucha o poca experiencia en las áreas de conocimiento que he tenido el privilegio de dar clase, para mí la verdad ha sido una grata experiencia. Y yo les puedo decir con toda honestidad que además de la parte formativa, creo que CESBA tiene un sello o una estampa que va vinculada con la parte de vivir los valores institucionalmente y que tú como egresado de aquí te llevas no solamente un conocimiento de excelencia, sino también una serie de valores que caracterizan a la comunidad CESBA. Entonces, cierro mi paréntesis. Les quiero decir que para mí esta parte pues es sumamente importante porque a lo largo de estos años, pues yo en algunos momentos me he sentido en esta misma situación de riesgo. O sea, ¿qué pasa cuando el alumno hace comentarios de esta naturaleza, cuando los alumnos son de alguna manera irreverentes o irrespetuosos o que entre ellos mismos tienen alguna situación que vemos que es negativa? Pues, ¿qué hacer, no? Por eso yo me enfoqué un poco en esta parte que además de mí, seguramente muchos de ustedes han pasado por estas circunstancias y lo importante es saber qué hacer, ¿no? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, hablamos acerca de estas situaciones de riesgo en las que nos encontramos. Casuísticamente me gustaría enfocarme en tres en particular, que es discriminación. Cuando alguien se ve discriminado, esto representa que se le haga un menoscabo, que se le afecte a esta persona por situaciones como son preferencias sexuales, religiosas, origen étnico o racial, género o alguna discapacidad. Si se percatan todos estos aspectos,
los vamos a ver traducidos en derechos humanos que están establecidos en el artículo primero de nuestra Constitución, que dice, todos tenemos todos se nos deben reconocer los derechos humanos que están establecidos en esta Constitución, sin importar tus preferencias sexuales, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a una persona se le da un trato diferenciado basado en alguno de estos aspectos, o sea, te doy un trato diferente porque tú eres de un género distinto o preferencias sexuales, y eso genera un detrimento en sus derechos o en su esfera jurídica, entonces hablamos de la existencia de una discriminación. Esto lo vamos a ver que pues en los salones de clases sucede. Seguramente ustedes en algún momento lo habrán escuchado, lo habrán visto de comentarios que a veces, válgame la expresión, parecen inocentes. O sea, parecen comentarios muy inocentes, ¿no? Fue un chistorete, ¿no? Pero de repente el chistorete puede generar una circunstancia de convertirse en algo hiriente, en algo que lastime, en algo que genere una inconformidad, que se puede volver tan cotidiano que a lo mejor hasta lo normalizamos, ¿no? Y termina siendo una situación totalmente inaceptable. Por otro lado, hablamos del bullying. Esta es una figura que, bueno, les comentaba yo de este asunto del jovencito que tiene trastorno de déficit de atención, perdón, y que se resolvió por parte de la Corte. Aquí hay una serie de características que permiten que nosotros demos, digamos, una definición muy precisa de lo que es el bullying, que es este hostigamiento que se presenta de manera recurrente, de manera frecuente, y que además se implica un menoscabo a los derechos de estos menores de edad, a los niños, niñas o adolescentes, en donde, como pueden ver aquí en la imagen, pues representa burlas, una exhibición de este niño que aparece aquí en la imagen, y que desde luego, pues eso, como ustedes pueden ver en su expresión, pues de ninguna manera es algo agradable, ¿no? Es algo que le motive para acudir a la escuela. Eh, la Corte lo ha definido desde la perspectiva de que se trata de menores de edad los que van a concurrir a esta figura del bullying. Sin embargo, ustedes dirán, entonces el bullying solamente puede ser entre menores, y si esto pasa, estos mismos elementos de burla, de hostigamiento, sucede con mayores de edad, entonces ya no es bullying. Pues lo podemos categorizar como un trato discriminatorio, porque menoscaba su integridad de la persona, burlas y malos tratos. El bullying, nosotros tenemos alumnos que, pues no debemos de perder de vista que también son menores de edad, sobre todo en el caso de la preparatoria, y cuando entran a la licenciatura, pues también de repente hay algunos que son menores de edad, ¿no? Entonces, no debemos dejar pasar esta circunstancia de que podemos estar en un supuesto de bullying, y las consecuencias que les acabo de platicar del caso que resolvió la Corte son tan patentes que hasta existe una sentencia, hay pronunciamientos por parte de la Corte en donde con bombo y platillo habla acerca de cómo resolvieron ese caso. Al margen de esto, quiero comentar que este tema de la discriminación, el bullying, maltrato, etcétera, no es solamente propio de las instituciones públicas. A lo mejor pensarán, bueno, pues somos una institución privada y pues no somos autoridad. No, no es nada más cuestión de instituciones públicas. Si bien es cierto, y yo se los puedo comentar, porque me ha tocado ver asuntos donde promueven juicios de amparo por temas de bullying precisamente, la realidad es que la Corte ha reconocido que este tipo de abuso y el reproche, ¿no? El reclamo, perdón, que puede realizarse a través de las vías judiciales, no solamente es propio de las instituciones públicas, también una institución privada puede ser sujeta, como en el caso que les acabo de platicar, de que se haga el pago de una indemnización con motivo de pues, estos casos lamentables donde se afecta a los menores. Y bueno, un caso ya más grave, todavía, digámoslo en esta categoría de grave, todavía un poco más grave, es el tema del hostigamiento sexual.
Fíjense que aquí, en este punto en particular, quiero hacer una referencia específica al caso de las mujeres. En el caso particular, la Suprema Corte de Justicia también ha reconocido que el hostigamiento sexual es una forma de violencia contra la mujer. En específico, se ha pronunciado respecto de este aspecto, interpretando incluso al Código Penal Federal, donde señala que pues, hay esta situación de hostigamiento cuando, particularmente en el caso de las mujeres, pues hay esta relación entre dos personas, una que tiene poder y otra que no lo tiene, y entonces a partir de esa dinámica, es que aquella que tiene poder, pues sujeta a la que no, a conductas que no quiere realizar, que tienen una connotación sexual. No necesariamente involucra que exista una relación sexual propiamente dicha, pero sí puede existir una circunstancia pues de insinuaciones o de prácticas que tengan relación con este aspecto. Desde luego, pues esta es una circunstancia que también en las instituciones de cualquier naturaleza, públicas o privadas, pues debe de erradicarse en cualquier sentido, puesto que representa una situación sumamente grave, que puede ser incluso privativa de la libertad, y también eso puede implicar, pues desde luego, el pago de una reparación del daño moral que se puede sufrir con motivo de este tipo de actos. Entonces, desde luego, pues es algo que no debemos dejar de tener en mente, el que podamos erradicar de la vida universitaria, de la vida de la educación. En el caso particular, pues yo les diría que es lamentable que de repente uno ve las noticias y se encuentra con este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, hablando ya en general de los tres puntos principales que hemos tocado, tema discriminación, tema bullying y tema hostigamiento sexual, pues en cualquiera de estos tres casos, como les decía, existe un riesgo que se ve relacionado con lo que es el alumno, el docente y la institución. Y desde luego, pues tiene consecuencias, como se los acabo de comentar. Para los alumnos, pues desde luego tiene una situación de afectación en su percepción, en su propia autoestima. Los que se dedican a la parte psicológica, pues pueden ver que es una víctima, la cual pues deviene en situaciones futuras que le pueden generar afectaciones sumamente graves al docente, igualmente patrimonialmente, como les decía hace un momento, y también pues una circunstancia de un antecedente, ¿no? Que puede llegar a ocurrir y quedar ahí permanente en su carrera profesional. Y desde luego para la institución, pues tiene diferentes consecuencias desde la perspectiva de cómo lo ven las demás personas a esta institución cuando suceden este tipo de cosas y no se hace nada para poder resolverlas, pues creo que afecta de manera significativa a la imagen y también, desde luego, pues también puede generar una afectación patrimonial por lo que acabamos de comentar. Esto sin lugar a dudas, pues tiene una connotación lamentable en cualquier escenario que se quiera ver. Y sin embargo, como yo les decía hace un momento, pues es algo que podemos evitar. Es algo que nosotros podemos manejar, que nosotros podemos de alguna manera trabajar para evitarlo y para resolverlo. ¿Qué podemos hacer como docentes para que nuestra aula o en nuestra aula exista un respeto hacia los derechos humanos? Yo les voy a platicar antes de pasar a este punto, algunas cuestiones que para mí, al menos en mi poca experiencia que puedo tener al frente de grupos, me han resultado muy útiles. Y yo creo que ha sido a razón de seguir las indicaciones de mi coordinador, de mi coordinadora, y también pues de los directores de las carreras en las que yo imparto en la maestría, que es en la licenciatura, bueno, en la Escuela de Derecho y la Escuela de Contaduría. La recomendación que siempre nos dan, y a mí se los podría decir, es establecer en nuestras políticas de clase, que suene muy trillado, un aspecto de respeto. Yo, como docente, te voy a respetar. Como alumno, yo reconozco que podemos tener diferencias en criterios, que podemos tener diferencias en nuestra percepción
de algunas cuestiones subjetivas, ¿no? Pero eso no implica que yo te voy a ofender, que yo voy a trastocar ese derecho que tú tienes, no lo voy a hacer. Pero así como yo ejerzo un respeto hacia ti, así de manera recíproca, yo lo espero. Yo también hago mucho énfasis, normalmente lo hago en la primera clase, digo siempre, este derecho de respeto de mí hacia ustedes, pero también de ustedes hacia mí y entre ustedes mismos. Aquí en el aula, todos podemos llegar a tener un error. Yo puedo decir una cosa que esté equivocada, pero eso no significa que eso te dé derecho a burlarte de mí, o a exhibirme, o a ponerme en una situación en la cual yo vea afectado a mi propia autoestima, ¿no? Igual sucede con los compañeros. El día de mañana tú también te puedes equivocar y eso puede generar una reacción. Entonces, tratemos de respetarnos, seamos respetuosos. Yo los voy a respetar, ustedes a mí, y entre ustedes hagan lo mismo. Yo soy muy enfático también en la parte de evitar situaciones donde se empieza, ¿se acuerdan que les comentaba? Con una cuestión muy inocente, ¿no? Y de repente eso se convierte ya después en un tema terrible, insostenible y que termina en un conflicto. Entonces, yo, a lo mejor es mi personalidad. Yo les puedo decir, y los que han sido mis alumnos, en algún momento seguramente lo habrán vivido. Yo suelo ser sumamente respetuoso con las personas de mi salón. Siempre les hablo de usted. Eso no demerita, no amerita que alguien que te habla de usted significa que te respeta, pero con otras conductas siempre trato de demostrar respeto hacia mis alumnos. Y eso también genera una situación de un clima pues mucho más agradable para poder trabajar. Sobre todo, yo se los diría porque en la escuela, sobre todo en las materias que yo imparto, que son meramente jurídicas, siempre se presta a la discusión, siempre se presta a tener un diálogo, a tener diferentes puntos de vista, pero aún cuando es así, que podamos tener una discusión con argumentos y que nos lleve a una situación pues de emocionarnos, ¿no? A veces, yo les diría que siempre pues pretendemos que sea con todo el respeto que no se merecen. Entonces, para mí, la verdad es que ese consejo que en algún momento mi director eh, de la carrera de Derecho y mi amigo también, el maestro Melchor Martínez, me dijo, siempre cuando tengas un grupo, siempre debe prevalecer el respeto. Yo creo que ese fue uno de los consejos que más le agradezco al maestro Melchor Martínez, que es mi director, y en algún momento me lo comentó y le tomé la palabra y la verdad es que a mí siempre me ha funcionado muy bien. Pero plasmarlo en las políticas de clase creo que es algo muy, muy beneficioso. Desde luego la cotidianidad, el día a día, en el grupo, irlos conociendo, ir sabiendo quiénes son, pues siempre es importante para poder tener un clima adecuado dentro del aula. Eh, ¿Qué podemos hacer para poder nosotros establecer pues, en nuestros salones y en nuestra comunidad en general esta correlación de respeto? Bueno, primeramente, yo considero que el primer punto, y ustedes seguramente podrán aportar muchos más, primeramente ser conscientes de la existencia de estos derechos. A lo mejor algunos de nosotros hemos oído hablar de ellos, decimos que el derecho a la educación, a la salud, al medio ambiente, a tal, los hemos escuchado, pero a lo mejor no tenemos conciencia de su importancia, no tenemos conciencia de su alcance y no tenemos conciencia a lo mejor de sus consecuencias ante la vulneración o la afectación de esos derechos. Eh, por ello, pues yo les decía hace un momento que una parte de la preocupación y de la ocupación, desde luego, en la rectoría y de la dirección general, pues es que podamos establecer una estrategia conjunta para que podamos trabajar en educación en derechos humanos, que nuestra práctica docente, además de que se desarrolle en la excelencia del campo en el que cada uno de nosotros tenemos nuestro expertise, pues esté impregnada de derechos humanos, de conocerlos, de respetarlos y de también estar conscientes que los alumnos pues forman parte de toda esta cadena
de relaciones y que es importante que seamos nosotros conscientes de ellos para también concientizarlos a ellos como alumnos de estos derechos que, pues, valga sea la redundancia, no solo son de los alumnos, sino también de nosotros como docentes y también están obligados a respetarlos. Eh, Otro de los aspectos que considero que es de suma importancia es la comunicación efectiva y la retroalimentación. Yo he tenido grupos que han sido extraordinariamente operadores, trabajadores, eh, o sea, una chulada de grupo. Me han tocado grupos en los que de plano batallo muchísimo porque tengo que andar atrás de ellos, tengo que estar. Sin embargo, cada grupo, y ustedes no me dejarán mentir porque seguro hay docentes que tienen mucho más experiencia que un servidor, la clave es tener comunicación, poder conocerlos, poder compaginarnos y de alguna manera poder entablar una relación adecuada en la que podamos prosperar de manera conjunta como grupo, porque finalmente somos un equipo y el docente pues es el líder de ese equipo, y generar comunicación efectiva con los alumnos, esta retroalimentación, que realmente nos ocupemos de involucrarnos en esta situación. El docente que está presente, pues puede darse cuenta de las cosas. El docente que solamente va y da la clase, a lo mejor pasa por alto muchas situaciones y a lo mejor, pues esto puede demeritar en una situación de riesgo como las que comentamos. El tercer punto, que yo creo que es muy importante, y bueno, este se lo copié a mi papá porque él siempre nos decía eso, nos decía, predica con el ejemplo. Si tú quieres que las personas hagan algo, pues arrástralas con tu ejemplo, ¿no? Busca la manera a que vean cómo lo haces tú, para que eso también motive a los demás y eso genere un cambio. Siempre considero que una parte esencial es que nosotros podamos, como docentes, ser ejemplares. Le podemos enseñar al alumno a que, a que tenemos un liderazgo en el grupo, pero que también pues, somos ejemplo de comportamiento, de educación, de un buen trato. Sabemos perfectamente que hay que tienen una historia, que están en una situación complicada. No podemos resolver de manera particular la vida de cada uno de ellos. Lamentablemente, pues es una situación que a veces rebasa las posibilidades del docente. Sin embargo, yo considero que puedo buscar una forma de conducirme hacia ellos de manera que pueda yo fungir como ejemplo de lo que quiero que se desarrolle en mi clase. Y el cuarto punto, que creo que es sumamente importante y les quisiera también comentar respecto de mi experiencia en la parte institucional, cualquier situación en la que yo me he encontrado con la necesidad de la intervención de la institución, siempre he encontrado puertas abiertas. La verdad, desde personal administrativo, desde coordinaciones, desde directores, hasta lo más alto en nuestra institución en cuanto a la rectoría, la dirección general, yo siempre he encontrado puertas abiertas. Y creo que es de gran interés para la institución, para nosotros como parte de la comunidad, el que podamos sentir ese apoyo. El docente no está solo frente a estas situaciones. El docente tiene el respaldo, atrás de él sientan ese respaldo de todas las autoridades de nuestra institución, como las que les acabo de comentar, y en mi experiencia, la verdad es que yo siempre he recibido el apoyo necesario. Desde luego, pues también uno, como coloquialmente se dice, ¿no? Hay que ayudarse para que lo puedan a uno ayudar también. Entonces, yo les reitero esta situación de siempre buscar generar condiciones favorables. Y la institución, noblemente, la verdad, siempre ha sido un acompañamiento en todos los aspectos, al menos en lo que a mi experiencia corresponde. Eh, Seguramente habrá otros aspectos, los cuales, pues, de acuerdo a su práctica, de acuerdo
a su experiencia, a su expertise, nos puedan aportar. También yo creo que es importante que podamos compartir esas experiencias, compartir esa calidad docente que distingue a CESBA. Y desde luego, pues yo les diré que estamos totalmente abiertos para poder también recibir retroalimentación y como les comentaba, pues es algo que nos involucra a todos el poder prevenir este tipo de situaciones de riesgo de las que comentamos y que pues estamos a la orden para poder, pues yo en lo particular y seguramente la institución, pues poder escuchar sus opiniones. Finalmente, les quiero nada más compartir, además de los documentos que les comenté hace un momento, de lo que pidió la Suprema Corte, esta sentencia. Además, les quisiera recomendar un pequeño corto que pueden encontrar en YouTube. Se llama Cuerdas, así como las cuerdas de la guitarra, cuerdas. Este, búsquenlo en YouTube. Seguramente los que tienen niños chiquitos, yo tengo tres, y pues ya nos lo hemos chutado varias veces, pero seguramente los que lo habrán visto compartirán conmigo la opinión de que es un extraordinario corto relacionado con el tema de el respeto a esos derechos, sobre todo de las personas que tienen una discapacidad y que participan en una comunidad educativa. La verdad es que es un muy bonito corto, dura 7, 8 minutos, te lo recomiendo muchísimo. Si tienen la oportunidad, véanlo. Estoy seguro de que les va a gustar. Les va a ilustrar algunos aspectos en los que podemos reflexionar sobre esta situación que a veces las personas con discapacidad pueden llegar a vivir en una comunidad educativa. Pues por mi parte sería todo respecto a la exposición. No me resta más que agradecer su atención y desde luego pues estamos aquí a la orden para poder atender sus preguntas y desde luego escuchar también sus comentarios. Muchas gracias. Bien, compañeros, les invitamos a escribir sus preguntas y sus comentarios en el chat para que el maestro Joel nos pueda resolver las dudas. Ok, la maestra Marta Sierra comenta, maestro Marco, no sé si nos puedes ayudar con las preguntas, claro, por supuesto. Bueno, tenemos aquí el comentario primero del maestro Pedraza, ¿no? Él pregunta concretamente, ¿qué debo de entender por discriminación en el concepto de género? Y bueno, también él comenta dentro de esto, es como, dice, es una línea delgada entre los derechos humanos y el respeto. Y dice, ¿en dónde nos encontramos los profesores con estas faltas de respeto? Entonces, la pregunta que, digamos, dentro de este contexto, la pregunta que hace el maestro Mario Pedraza es, ¿qué debo de entender por discriminación en el concepto de género? Y después de eso voy a ir leyendo las preguntas, ¿no? En este orden, conforme fueron apareciendo. Maestro Joel, no sé si nos pudiera dar una respuesta. ¿Qué debo de entender por discriminación en el concepto de género? Muchas gracias, maestro Pedraza, por su pregunta. Es muy interesante lo que nos está comentando aquí. Entendamos la discriminación como un trato que se hace hacia una persona y se le afecta o se le menoscaba en sus derechos por el simple hecho de ser. Por ejemplo, en este caso, de género. Por ser mujer, te discrimino y te pago menos cuando eres un trabajador. Por ser mujer, te maltrato en mi salón de clases, porque las mujeres, voy a decir una barbaridad, las mujeres bonitas no tienen por qué estudiar. Y entonces, ahí estoy menoscabando una situación en la que estoy generando un menoscabo, un detrimento a la persona. ¿Sí? Uy, si tú eres feíta, pues tú sí tienes que estudiar, mija, ¿no? Acuérdense que este tipo de actos en donde se tiene una circunstancia de menoscabo a la dignidad de la persona basado en el género, es que pues, se genera esta situación de afectación y desde luego pues hay una discriminación en ese sentido.
Muchas gracias, maestro. Y también el maestro Mario, ahora el maestro Mario anda muy preguntón. Y qué bueno, ¿no? O sea, hay que hacer preguntas, ahorita aprovechar el conocimiento que tiene el maestro Joel, ¿no? Muchas gracias, maestro Mario. Y él también comenta algo respecto a ser menor de edad y mayor de edad, ¿no? Esto cuando nos dijiste que cuando los alumnos pasan de prepa a universidad, hay algunos que aún son menores de edad. Entonces, ¿hay alguna diferencia en derechos humanos entre ser menor de edad o sea, entre ser menor de edad o ser mayor de edad? ¿Hay alguna diferencia jurídicamente, maestro? O como para entenderlo bien, maestro Mario, y coméntemelo si es así, ¿cuáles son como estas precisiones que hay que tener, ¿no? Respecto a esto de la mayoría y de ser mayor de edad o ser menor de edad. Fíjense que es una pregunta muy, muy, muy interesante también y se lo agradezco al maestro Mario por hacerla, en el sentido de que los menores de edad tienen una característica que es reconocida a nivel internacional, que es el interés superior de la niñez, el interés superior de estas personas que son menores de edad, donde la ley los tutela, los protege, los cuida para evitar que se trastoquen sus derechos. Entonces, por una parte, pues sí hay una distinción sumamente trascendente porque este interés superior de la niñez o este interés superior de aquellos que son menores de edad representa una circunstancia en la que se les va a proteger de manera sustancial. Ese sería uno de los puntos importantes. Segundo de ellos es que los menores de edad no se pueden representar por sí mismos. Necesitan un representante, que en este caso es su papá, su mamá o un tutor, quien va a ejercer sus derechos en favor de ellos. Como en el caso que les platiqué de este menor que padecía trastorno de déficit de atención, pues su mamá es la que promovió la demanda en nombre de representación del menor. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos menores de edad y están a nuestro cuidado dentro de la institución? Pues esto representa una obligación tanto para el profesor como para la institución propiamente dicha de salvaguardarlo, no solamente de estas afectaciones que puede sufrir de una humillación, sino también de proveerlo de un entorno, de un ambiente adecuado para que pueda desarrollar su derecho a la educación. Entonces, sí hay una distinción entre menores y mayores de edad, les reitero, por esta parte del interés superior del menor, donde se les da una protección en el máximo nivel que pueda representar la ley. Y en segundo lugar, pues que la institución adquiere una obligación de cuidado, de evitar que se den situaciones de riesgo para estos menores y pues obviamente ante una negligencia, ante una situación de inobservancia por parte de la institución, pues puede generar una consecuencia terrible como lo que sucedió en el caso de este jovencito que les... Creo que tiene cerrado el micrófono. Gracias. Gracias, maestro Joel. La maestra Marta Sierra lo quiere felicitar, dice que le encantó su presentación y que lo felicita. También tenemos por ahí varias felicitaciones, se las vamos a ir leyendo ahí poco a poco. Amables. ¿No? La maestra Lupita Gómez comenta algo que yo creo que nos ha pasado a nosotros como maestros, ¿no? Y dice, ante problemas con chicos que demuestran ser superiores en referencia a retar a los maestros en clase por cualquier tema, en la institución, ¿cómo debo iniciar el proceso de apoyo para esta situación? Y yo me imagino que también jurídicamente que implica esto, ¿no? A mí me parece que también es un tema, ¿no? Que compete como a cada una de las escuelas, ¿no? O que son diferentes, tanto como para prepa como en universitarios, ¿no? Si claro. Quieren ahorita, digamos, esa es la parte de la institución, pero tú desde tu perspectiva, ¿cómo ves este tema? Bueno, por una parte creo que este trabajo en equipo que tenemos que hacer de manera institucional. Desde luego el profesor pues es una autoridad
dentro del salón. O sea, no me refiero a una autoridad desde la perspectiva dentro del aula, que es el rector de lo que sucede allá adentro. Entonces, desde luego que sí, nos vamos a encontrar con alumnos que están a lo mejor en una etapa en la que su parte de su desarrollo es retar a la autoridad, ¿no? Ver hasta dónde pueden llegar, qué tanto se les puede conceder. Lo hacen como un mero ejercicio, o sea, incluso hasta cotidiano, ¿no? Supongo que también a veces en casa es algo que puede llegar a suceder. Sin embargo, pues volviendo a esta parte de el maestro es el rector de lo que pasa dentro del aula y si bien es cierto, pues no puede emplear mecanismos de fuerza, ¿no? Para poder someter a estas personas que retan su autoridad, pues siempre hay una vía institucional para poder hacerlo. Siempre hay una vía institucional, acercarse con el coordinador, con el director de nuestra carrera, y pues comentar el caso en particular, no entrar a una situación de confrontación, yo creo que es algo que no es positivo. Ciertamente, como bien lo dijo Marco hace un momento, cada escuela tiene sus propios lineamientos respecto del tratamiento de esto, pero ciertamente como docente yo al menos les compartiría esa situación. No entrar en una confrontación, porque eso solamente nos lleva a cuestiones que son estériles. Al final del día, nuestra intención es la de poder llevar a cabo nuestra clase de manera adecuada y creo que llevarlo a esa perspectiva de confrontación directa, tú y yo, aquí nos vamos a arreglar, es algo que no trae un fruto adecuado. Creo que muchas veces tiene que ver con un contexto en el cual se desarrolla el alumno, a lo mejor familiar, o hay algunos otros aspectos que hay que considerar. Creo que siempre vale la pena poder comentarlo de forma calmada, de forma tranquila y en un ambiente en donde pueda conversarse, que pueda haber una retroalimentación efectiva. Creo que normalmente la institución es la que puede proveer este acercamiento, más que una confrontación, creo que es poder llegar a un diálogo. Joel, fíjate que también en este mismo aspecto, ahí tenemos dos. Uy, creo que se nos congeló Marco. Mi estimado Vicente, creo que Marco Sí, se nos compañeros, fue. un segundito, estoy tratando de... Ya está aquí. Marco, abre tu micrófono. Sí, gracias. Ay, disculpen, ya ven la tecnología luego nos traiciona. Bueno, comentaba que por un lado el maestro Pedraza, ¿no? Comentaba un poco sobre esto de que a veces pudiese interpretarse, ¿no? Como una falta de respeto, esto de exigirle a un alumno, ¿no? Y también, ahorita se me borraron los comentarios en el chat, pero también, si no mal recuerdo, el maestro David comentaba si pedirle a un alumno que se salga de un salón de clases también pudiese interpretarse como una discriminación. Bueno, yo considero que no. Sin embargo, quisiera hacer una acotación a esta respuesta y volver al punto que yo les había comentado al principio. Yo creo que la parte de las políticas de clase son sumamente importantes para que podamos nosotros entablar esta relación con los alumnos. Nosotros podemos válidamente establecer esas situaciones. Por ejemplo, bueno, los alumnos de maestría, pues ustedes pensarán, bueno, ya están grandes, tienen hijos, son jefes o jefas de familia, etcétera, pero les juro que cuando se sientan en la butaca, en el pupitre, vuelven a tener algunos 16 años. Y entonces,
sí es bien importante que nosotros en nuestras políticas establezcamos esas condiciones. Oye, ¿sabes qué? Y lo voy a cambiar un poquito el ejemplo. Si me llegas a las 7:10, yo cierro la puerta y te caso. Pero mi derecho de acceso a la educación, pero aquí están las reglas. Vimos. Oye, si tú, por ejemplo, me señalas que copiar en un examen y yo rompo el examen porque te quedé copiando, en mis políticas de clase lo establecimos que al que se le cae copiando, anulamos el examen. Oye, pero es que es mi derecho al acceso a la educación. Sí, claro, pero todo está basado en reglas, todo está basado en normas. Entonces, que también gran parte del diseño de lo que podemos manejar dentro de nuestra clase está basado en esas políticas que nosotros establecemos. Y entre más exhaustivas, entre más aspectos puedan contemplar, pues desde luego nos van a beneficiar más en cuanto a poder manejar de manera más efectiva el grupo. Okay, muchas gracias. Oye, Joel, y disculpen a todos, el profesor David Ramos me está corrigiendo, y sí, no era así la pregunta. Lo que preguntaba el maestro es, ¿exigir más a un alumno que va atrasado puede considerarse como algo negativo? O sea, dentro de este contexto, profesor. ¿Mm? Al contrario, yo pensaría que en búsqueda de la tutela, de que él alcance digamos, el aprovechamiento esperado, el aprovechamiento adecuado. Entonces, yo creo que el notar que un alumno se nos está rezagando, que se nos está quedando, significa que el profesor, pues sí está consciente del desempeño del grupo, de cómo se está desarrollando su actividad. El hecho de que se vaya rezagando uno, se vaya quedando otro por ahí atrás, implica que si el maestro se da cuenta y realiza estrategias para jalarlo nuevamente, valga la expresión, al grupo y que todos avancen de manera adecuada, creo que de ninguna manera se puede considerar que se presente una situación donde se le está afectando. Al contrario, se está buscando tutelar que el alumno pueda alcanzar aprovechamiento esperado. Entonces, claro, también ahí habrá que tomar en cuenta que pues el lenguaje que utilicemos para poder hacerlo es de gran relevancia. O sea, porque yo estoy seguro que el maestro David, pues su clase es respetuoso con sus alumnos, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si lo que tratamos de hacer es traerlo otra vez de regreso al grupo, a ese alumno que se nos quedó, pero lo hacemos a través de humillación, ¿no? Decirle, burro, ¿no? Pues no, realmente ahí sería una cuestión totalmente contraria a lo que estamos tratando de cultivar ahora, ¿no? Entonces, creo que gran parte de esto, y digo, seguro los que se dedican a la docencia, compartirán esta apreciación de mi parte, pues es importante también generar convencimiento, convicción, motivación. Mucho de lo que hacemos tiene que ver con esa parte de la motivación. Nada más rápidamente, mis alumnos de la maestría en fiscal, algunos de ellos son contadores, y entonces a mí me toca dar una clase que es un poquito difícil desde la perspectiva de ellos, porque me toca dar amparo fiscal. Entonces, con ellos siempre es, "Chin, no, amparo fiscal, ¿cómo? Pues, oye, si nosotros somos contadores, yo también soy contador, números". Pero cuando hablamos de amparo, que hablamos de sobreseimiento, de litispendencia, de todas estas cosas, de repente los contadores como que sienten que están en un mundo totalmente fuera de su contexto, ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado, no, a lo mejor en mi caso particular, siempre me ha funcionado mucho el motivarlos a decirles, tú sí puedes, por supuesto que puedes, solamente te tienes que poner a leer esto, analiza esto otro, fíjate cómo en este ejemplo que pusimos, lo supiste resolver. A lo mejor no traes todo el andamiaje que tenemos los abogados desde la perspectiva del derecho procesal, el derecho institucional, los derechos humanos, todo esto, pero lo pudiste resolver. Así como pudiste resolver esto, lo vas a poder hacer en el siguiente examen y lo vas a hacer mejor y lo vas a hacer mejor. Y el día de mañana, hasta te animas a estudiar derecho, ¿sí? Muy bien, maestro Joel. Oiga, maestro, y ahora tenemos una pregunta de pandemia, que fíjese que yo también tenía esta duda que tiene la maestra Belsabe Tobar, ¿no? Donde nos pregunta, ¿qué tanto
se cae en discriminación ahora durante la pandemia cuando se le exige a los estudiantes estar conectados y solicitarles que tengan la cámara abierta y posiblemente no tengan cámara o no tengan una excelente señal de internet o computadora. Bueno, aquí yo le diría algo que nos enseñaron en la escuela de Derecho, que dicen que a lo imposible, pues nadie está obligado, ¿no? Entonces, pues hay condiciones en las que de verdad no es posible desarrollar estas actividades en este contexto y pues lamentablemente esa circunstancia de imposibilidad pues de alguna manera para el estudiante le afecta, le genera una afectación y pues como ya platicamos, ¿no? Esta afectación a esos derechos pues también puede hacerse valer por otros medios, ¿no? Entonces, yo le diría, pues lamentablemente sí, empiezan, no hay una situación homogénea, ¿no? Entre todos los alumnos del país. Ojalá sí fuera, pero la realidad es que pues hay lugares donde no hay esa cobertura y pues desde luego hay una situación en donde se les ve trastocado su acceso a poder pues tener un desarrollo integral, pero sin embargo pues también el Estado genera todas las condiciones para poder alcanzar esa meta de poder educar y también pues esa parte de asequibilidad pues se vuelve también una situación para el Estado como una limitante, ¿no? Entonces, creo que por ambos lados, pues hablamos de una situación atípica, pero por otro lado también, pues ahora sí que no es culpa del estudiante, sin embargo, pues en algunos casos se ve mermado su acceso al derecho a la educación. Maestro, y pues también tenemos aquí bastantes felicitaciones, ¿no? Por un lado, el maestro Alberto Espíndola, hola maestro, dice que muy acertada esta exposición de derechos humanos y el énfasis del docente frente a los alumnos. Le da las gracias, maestro. Al contrario. También, pues también lo felicita la maestra Elvia, le dice la maestra Elvia que gracias maestro, excelente su exposición. Y también tenemos una pregunta aquí respecto a, nos dice que en el 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación respecto al operativo llamado Mochila Segura, en la que señaló las violaciones a derechos humanos. ¿De qué manera se contrapone con salvaguardar la seguridad de la comunidad estudiantil? Este maestro lo platica porque, bueno, al igual que muchos maestros, ¿no? Que trabajamos en varios lugares o que trabajan en varios lugares, él trabaja también en el sistema público, donde es un sector muy vulnerable, ¿no? Y se han presentado incidentes con la seguridad. Entonces, ¿cuál es esta como relación, ¿no? Entre lo que dijo la recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos, ¿no? Y esto de la salvaguarda de la seguridad de la escuela. Bueno, yo quisiera conocer el contenido de la recomendación para poder conocer los alcances que tiene y las situaciones que se plantearon dentro de la propia recomendación y así poder emitir una opinión basado en los aspectos que ahí se trataron. Desde luego, pues una recomendación emitida por el Ombudsman, que es precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues representa un estudio y un análisis exhaustivo respecto de los hechos que se presentaron y cómo estos, pues si hay una recomendación, se entiende que fueron en vulneración de los derechos humanos. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades y la verdad yo no me atrevería a emitir una opinión respecto de algo que no he tenido la oportunidad de ver. Sin embargo, la segunda parte de la pregunta me gustaría comentarla desde esta perspectiva. Hay una colisión ahí de derechos. Si se fijan, pues el derecho a acceso a la educación, el derecho a la seguridad, en donde colisionan estos dos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Pues siempre debe de prevalecer lo que más favorezca, en este caso, que hablamos de los menores, por ejemplo, lo que más favorezca al interés del niño. Pero también pues, ahí conviven otros aspectos como son los inherentes al personal administrativo, al personal docente,
Entonces, pues debe de prevalecer los aspectos que sean más favorables para el entorno donde se desarrolla la actividad educativa. Entonces, ciertamente sí me gustaría y tomo nota de la recomendación que menciona para poder conocer cuáles fueron pues, los aspectos que se consideraron y los alcances que tiene esta recomendación y con base en ello, pues a lo mejor poder hacer un comentario, ¿no? Al respecto. Ok, muy bien, maestro, muchas gracias. Tenemos aquí bueno, muchas felicitaciones también. Por un lado, felicidades, profesor Ibarra, exposición clara y significativa de la maestra Bárbara Nava. También el maestro David Ramos, pues bueno, lo felicita, ¿no? Y le manda saludos a Jessica. Bueno, pero le manda, lo felicita, eh, y aquí tenemos una aportación por parte del maestro Mario Pedraza, ¿no? Él nos dice que hay que recordar que dentro del reglamento de CESBA, particularmente en el artículo 6, nos habla, ¿no? De que, del respeto y que los alumnos CESBA no, tendrán no limitativamente las obligaciones de manifestar una conducta activa, abierta y respetuosa hacia todas las personas, acatando las disposiciones que emanen de los profesores, ¿no? Y de las autoridades. Desde luego. La maestra Romero la felicita, dice que es una excelente ponencia, y el maestro Alfonso también lo felicita. Hay un comentario también por parte, a mí no me quedó muy claro, de parte de la maestra Ana Laura. No sé si, bueno, ahí yo creo que nos quedaría pendiente. Y creo que eso sería todo, maestro. Son todas las dudas que hay ahí. Y también lo felicitan. Muchas gracias por la exposición. Stylus Plus, que no sé qué maestro sea, no nos puso ahí su nombre. Te lo agradezco. Y bueno, son todos estos comentarios. Y sin que haya, digamos, algún, digamos, alguna otra pregunta más, el maestro José Alfredo también le da las gracias por compartir sus conocimientos y experiencias, y tratando de respetar el tiempo de los profesores, todos los asistentes. Les queremos dar las gracias y a nombre de la escuela, ¿no? De parte de ADN CESBA y firmado por la directora, la maestra Lucía Calcaño Vizcarra, digamos, le queremos pues, dar las gracias a este reconocimiento y el Centro de Estudios Superiores del Bajío, Campus Querétaro, otorga el presente reconocimiento al maestro Eduardo Joel Ibarra Acosta por impartir el webinar Derechos Humanos en la Comunidad CESBA. Entonces, maestro, pues le queremos dar las gracias. Muchas gracias a todos los maestros. Vicente, no sé si hay algún otro comentario. Buenas tardes. Bueno, pues de manera personal, maestro Joel, pues me uno a todas las felicitaciones. De verdad que fue una conferencia muy interesante y además de mucha utilidad. A título personal de la maestra Lucía, nos pide que le demos este mensaje, también de agradecimiento, de felicitación. Ella estuvo un ratito entre una junta y otra, estuvo en la plática, se tuvo que ir a una junta con rectoría y bueno, pues ese es el mensaje. Además, pues a todos los compañeros agradecer el haber estado presentes con nosotros. Les invitamos a que participen de manera activa en ADN si tienen el interés en proporcionar a la comunidad CESBA algún taller, algún curso, alguna conferencia. Asimismo, también hacer algunas sugerencias. Pusimos hace rato en el chat el correo de ADN para que se puedan comunicar con nosotros. Y bueno, regresando con el maestro Joel, pues agradecer el tiempo y el haber compartido todo su conocimiento. También agradecer a
pues las otras personas que también colaboraron en el departamento de vinculación para que fuese posible todo esto, el ingeniero Jafet. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también reitero mi agradecimiento a la institución por permitirme colaborar y pues muchas gracias también a ustedes en lo particular, Marco, Vicente, por la oportunidad y por todo el tiempo que invirtieron en este webinar. Les agradezco mucho y desde luego pues a todos mis compañeros que se tomaron el tiempo para poder escuchar y para poder pues participar en este webinar. Se los agradezco mucho, estoy muy, muy honrado y muy agradecido. Pues muy bien, compañeros. Si no tenemos algún otro particular, si no tenemos algún otro comentario, quedaríamos pendientes para la próxima actividad de ADN. Tenemos más webinars que vienen en camino y ojalá contemos con su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias.